Atención, atención, porque lo que están a punto de escuchar no es una noticia cualquiera. Esto es una bomba, un secreto a voces que se viene cocinando en las entrañas del fútbol argentino y que, si se confirma, va a reventar las redes, va a partir el tablero en 1000 pedazos y va a cambiar para siempre el futuro de dos gigantes. Por eso, pongan el volumen al máximo y no se muevan de ahí, porque hoy les vamos a revelar el tapado, el refuerzo que nadie esperaba, la jugada maestra, la movida silenciosa y audaz que tiene a Gallardo como único protagonista. Olvídenlo todo, lo que creían saber, los rumores, las especulaciones, esto es la verdad pura, la que nadie se atrevió a contar. Y les vamos a dar un adelanto, para que sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de un joven defensor con una proyección increíble, que milita en uno de los grandes del país, en un rival directo. Un jugador que, hasta hace poco, parecía inalcanzable. Pero la vida da giros inesperados, el fútbol es un juego de pasiones y el destino, a veces, tiene un plan que nadie puede predecir. Porque resulta que este pibe, este defensor de élite, tiene un secreto. Un secreto que lo conecta directamente con el corazón de River, que lo hace sentir los colores desde chico, y que hoy lo coloca en el primer lugar de la lista de deseos del muñeco. Sí, así como lo escuchan. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Santiago Sosa, el defensor de Racing. El pibe que, en un acto de pura sinceridad, confesó que su corazón es millonario. Y Gallardo, que no pierde el tiempo y que está siempre un paso adelante, ya puso la mira en él. El relato que les vamos a contar ahora es la historia de cómo River, ante una situación defensiva delicada, va a la carga por un jugador que es de la vereda de enfrente. Es la historia de cómo la ambición de un técnico se encuentra con el sueño de un pibe. Es la historia de cómo la necesidad se cruza con la oportunidad. Y es la historia de cómo el fútbol, una vez más, nos demuestra que lo imposible, a veces, solo tarda un poco más en suceder. Prepárense para escuchar todos los detalles, para entender la estrategia detrás de esta operación, para sentir la intriga y el debate que ya está explotando en las redes. Porque una cosa es un rumor, y otra muy distinta, es una bomba. Y esta, señores, es la bomba más grande del mercado de pases. Capítulo 1. La tormenta perfecta en el fondo de River. Para entender por qué Gallardo está haciendo esta jugada, esta movida de ajedrez que parece una locura, tenemos que retroceder un poco y analizar el presente de River. Y la verdad es que el panorama en la defensa no es el ideal. No lo es, y el muñeco lo sabe mejor que nadie. Porque si bien el equipo funciona, presiona y ataca, el fondo, la última línea, esa zona sagrada, ha mostrado ciertas fragilidades que le han costado puntos importantes al club. Y estas fragilidades no son casuales. Tienen nombres y apellidos, y una situación que ha generado un dolor de cabeza constante en el cuerpo técnico. Por un lado, está la situación de Pesella. Un jugador que llegó con la ilusión de ser el líder de la defensa, el baluarte, la experiencia. Un pilar que se esperaba que brindara seguridad y temple. Pero las lesiones, ese fantasma que persigue a los futbolistas, han sido implacables con él. Lo han tenido a maltraer, lo han sacado de la cancha, lo han alejado de su mejor versión. Y cuando no está, o cuando no está al 100%, la defensa lo siente. El equipo lo siente. Y Gallardo, un estratega que no deja nada al azar, se encuentra ante la necesidad de tener un plan B, un plan de emergencia, un jugador que pueda suplir esa ausencia de jerarquía cuando la situación lo requiera. La lesión de Pesella, que es una baja importante, una de esas que te dejan sin aire, lo obligó a repensar la planificación. Y lo obligó a mirar hacia otros rumbos, a buscar soluciones, a encontrar un defensor que le dé confianza. Y ahí no termina el problema. Porque si bien Pesella es un tema por su salud, el otro gran interrogante es Boselli. Un defensor que, si bien ha tenido destellos de buen juego, no ha logrado consolidarse. No ha logrado ser ese caudillo que se esperaba. Ha tenido actuaciones con errores que le costaron caro al equipo. A veces por un mal posicionamiento, a veces por una falta de timín, a veces por una desconexión con el resto de la línea. Su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas. Y cuando tienes a un jugador así en el fondo de la cancha, con el nivel de exigencia que tiene River, con la presión constante de la hinchada, con la necesidad de ganar todo lo que se juega, se convierte en un punto débil. Un punto que los rivales ya han empezado a explotar. Y Gallardo, que es un perfeccionista, un obsesionado del detalle, no puede permitirse tener una falla ahí. No puede permitirse que la base de su éxito, la solidez defensiva, se vea comprometida por el bajo rendimiento de un jugador. Entonces, la situación está clara: Pesella lesionado, Boselli con un nivel irregular, y la defensa de River, que antes era una fortaleza, ahora se ve vulnerable. Y ante este panorama, el muñeco hizo lo que mejor sabe hacer: mirar el mercado, buscar la aguja en el pajar, encontrar un tapado, un refuerzo que nadie esperaba.
Y ese refuerzo, ese jugador soñado, ese pibe con hambre de gloria, tiene nombre y apellido. Y no es de River. Capítulo 2. El secreto de Santiago Sosa. Y aquí es donde el relato se pone más interesante, más intrigante, más digno de una película de espías. Porque en medio de todo este caos defensivo, de todas estas preocupaciones, Gallardo y su equipo de trabajo se fijaron en un pibe que no es de su club. Se fijaron en un jugador de la vereda de enfrente. Se fijaron en Santiago Sosa, un defensor de Racing. Pero no es solo un defensor. Sosa es una de las mayores proyecciones del fútbol argentino. Un jugador completo, con una técnica envidiable, con una salida limpia desde el fondo, con un buen juego aéreo, con una agresividad que lo convierte en un muro. Un defensor que no solo defiende, sino que también ataca, que se proyecta, que genera juego, que puede jugar con pelota dominada, que puede filtrar pases que rompen líneas. En pocas palabras, es el defensor moderno que Gallardo tanto admira. Un jugador que se adapta perfectamente a su idea de juego, a su filosofía. Pero el talento no es lo único que lo hace un objetivo. No lo es. Porque hay algo más. Hay un secreto que lo une a River, que lo hace sentir los colores desde la cuna, que lo convierte en un hincha más, y que es la clave de todo. En una de esas entrevistas que pasan desapercibidas para la mayoría, Santiago Sosa fue consultado sobre su pasión. Y él, sin dudarlo, con la sinceridad de un pibe que ama el fútbol, soltó la bomba. Dijo que su sueño era jugar en River. Dijo que era hincha. Que su familia era hincha. Que su corazón latía por la banda. Y esa declaración, que en su momento pasó como un dato de color, ahora es la pieza principal de este rompecabezas. Porque Gallardo lo sabe. Y la dirigencia lo sabe. Saben que Sosa no es solo un jugador de élite, es un hincha con ganas de jugar en su club. Un pibe que no necesita que le expliquen la historia, que no necesita que le hablen de la camiseta. Él ya lo sabe. Él ya lo siente. Y eso, señores, es un plus que no tiene precio. Porque cuando un jugador juega con el corazón, cuando juega con el alma, cuando siente el peso de la camiseta, el rendimiento se multiplica. La entrega es total. La pasión es desmedida. Y Gallardo, que es un estratega que entiende de fútbol, de táctica y de emociones, sabe que con Sosa tiene a un jugador completo en todos los sentidos. Tiene al defensor que necesita por su técnica, por su físico, por su mentalidad. Y tiene al hincha que se va a morir en cada pelota, que va a dejar la piel por la camiseta, que va a sentir cada victoria como propia, y cada derrota como una herida. Y esa combinación, créanme, es letal. Es la combinación perfecta para que un jugador se convierta en ídolo. Capítulo 3. La negociación secreta. Con el objetivo claro, y con la situación defensiva de River a flor de piel, Gallardo le dio la orden a la dirigencia. Vayan por él. Y ahí es donde comenzó la operación más silenciosa y audaz del mercado de pases. Porque negociar con Racing, un rival directo, no es fácil. Es una tarea titánica. Una misión casi imposible. Pero River tiene unas bajo la manga. Y ese es la voluntad del jugador. La primera parte de la operación fue un trabajo de hormiga. Un trabajo de contactos, de llamadas, de mensajes. Un trabajo para sondear la situación de Sosa, para ver si su sentimiento de hincha seguía intacto, si su deseo de jugar en River era real. Y las respuestas fueron contundentes. Sosa está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llegar a River. Él quiere jugar en el Monumental. Él quiere ser dirigido por Gallardo. Y esa voluntad es la clave de toda la negociación. Porque cuando el jugador quiere irse, la situación cambia radicalmente. Las puertas se abren, las conversaciones se aceleran, las condiciones se vuelven más favorables. Pero Racing no la va a poner fácil. No lo va a hacer. Ellos saben que tienen a un diamante en bruto. Un jugador con un futuro enorme. Un defensor de élite que está en el radar de los clubes más importantes de Europa. Y no lo van a regalar. No lo van a vender así nomás. Se van a agarrar de su contrato, van a pedir una cifra exorbitante, van a intentar poner trabas, van a estirar las negociaciones, van a jugar su partido para retenerlo. Porque para Racing, perder a Sosa es un golpe durísimo. Es perder un patrimonio deportivo y económico. Y es, además, venderle a un rival directo. Un rival que podría usarlo en su contra en el futuro. Y es ahí donde la negociación se convierte en un juego de póker. En un juego de altas apuestas. River va a tener que ser inteligente, va a tener que ser paciente, va a tener que ser audaz. Va a tener que encontrar la forma de convencer a Racing de que la venta es lo mejor para todos. Tal vez con una oferta económica que no puedan rechazar, tal vez con algún tipo de trueque que les convenga, tal vez con la promesa de una futura venta que les deje una ganancia. El camino es largo y sinuoso, pero la voluntad del jugador es el motor que lo mueve todo.
Santiago Sosa quiere jugar en River. Y Gallardo quiere que Santiago Sosa juegue en River. Y cuando los deseos se alinean, cuando la ambición se cruza con el sueño, los milagros en el fútbol, a veces, suceden. La información que tenemos de fuentes directas es que las negociaciones ya están en marcha, que las conversaciones ya han comenzado. Y que, si bien falta mucho, la confianza de que el pase se va a hacer es cada vez más grande. Porque River tiene un objetivo claro y no va a parar hasta conseguirlo. Capítulo 4. El impacto y el debate. Si esta transferencia se concreta, el impacto en el fútbol argentino va a ser masivo. Y el debate, que ya está empezando, va a explotar en las redes, en los bares, en las radios. Porque una cosa es que un jugador cambie de club, y otra muy distinta, es que un pibe de un equipo se vaya al rival por un sentimiento de hincha. Y eso es lo que hace a esta historia tan especial. En River, la llegada de Sosa va a generar una ilusión enorme. La gente va a soñar con una defensa inexpugnable, con un jugador que siente la camiseta, con la visión de Gallardo que, una vez más, demuestra que está un paso adelante de todos. Se va a hablar del tridente defensivo que podría formar Sosa con sus compañeros, de la solidez que le va a dar al equipo, del salto de calidad que va a representar. Y se va a hablar, por supuesto, de la visión de un técnico que no para de sorprender. Pero en Racing, la historia es muy distinta. La gente va a estar furiosa. Va a sentir que su club se dejó quitar un patrimonio. Que un pibe de la cantera, con un futuro enorme, se va al rival de toda la vida. Van a recordar su declaración, van a sentir que los traicionó, que les mintió. Y la herida, créanme, va a tardar mucho en sanar. Va a ser una de esas heridas que dejan cicatriz, que se recuerdan por siempre. Y el debate va a ser si el club hizo todo lo que tenía que hacer para retenerlo. Si la dirigencia estuvo a la altura de las circunstancias. Si no se equivocaron al no renovarle a tiempo. Y lo más interesante de todo es que este fichaje no es solo una movida de jugadores. Es una movida estratégica. River, con la llegada de Sosa, se asegura un defensor para la próxima década. Un jugador joven, talentoso, con un futuro enorme. Y Racing, si lo pierde, se va a quedar con un sabor amargo, con la sensación de que un patrimonio se fue por la puerta de atrás. Es una muestra de que en el fútbol de hoy, la voluntad del jugador es lo que manda. Y que si un pibe quiere jugar en un club, por más que su contrato diga otra cosa, va a encontrar la forma de hacerlo. Capítulo 5. El desenlace que viene. La noticia está servida. La información está sobre la mesa. Santiago Sosa, el defensor de Racing, el hincha de River, es el tapado de Gallardo. El objetivo número 1 de la dirigencia para reforzar la defensa. No es un rumor. No es una especulación. Es una realidad. Las conversaciones ya han comenzado. Y la confianza de que el pase se va a hacer es cada vez más grande. Porque Gallardo tiene un plan. Y el pibe tiene un sueño. Y cuando las dos cosas se cruzan, el resultado, casi siempre, es una historia de éxito. Atención. Atención. Porque la bomba que les anticipamos ha explotado. El humo se disipó y la verdad, cruda y contundente, está a la vista de todos. Lo que parecía imposible, lo que era un sueño de hinchas, lo que se gestó en el más absoluto de los secretos, es hoy una realidad. Señores, saquen sus conclusiones, saquen sus propias teorías, porque el fútbol, una vez más, nos demuestra que la lógica no existe. El final de la novela, el desenlace más esperado, acaba de suceder. Santiago Sosa es nuevo refuerzo de River Plate. El pibe que le dijo no a Gallardo en una oportunidad, el defensor de Racing, el hincha millonario, ya está en Núñez. Se concretó la transferencia, se firmaron los papeles, y la banda roja tiene a su tapado, a su diamante en bruto. Esta no es una noticia, es el comienzo de una nueva era. Lo que van a escuchar a continuación no es un resumen de lo que ya saben, es un análisis profundo del impacto de este fichaje. Porque una cosa es que el pase se haga, y otra muy distinta, son las consecuencias que ya se están viviendo en ambos clubes. El terremoto ha llegado, y el mundo del fútbol argentino no volverá a ser el mismo. Capítulo 6. La euforia en Núñez y la herida en Liniers. La noticia cayó como una explosión en las redes sociales. Los hinchas de River, que hasta hace horas vivían en la incertidumbre, estallaron de alegría. Un sentimiento de euforia, de triunfo, de ver cómo un deseo se convierte en realidad. El pibe que la rompe en la vereda de enfrente, el que confesó su amor por la banda, es ahora un jugador de su club. Es la reivindicación de Gallardo. El técnico que una vez fue rechazado por Sosa, es hoy el artífice de su llegada. Un acto de pura estrategia, de paciencia y de ambición. Los hinchas de River ya lo ven como un golpe en la mesa, una muestra de poderío, una confirmación de que su club, de la mano del muñeco, está siempre un paso adelante. Se sienten victoriosos,
no solo por el jugador, sino por la batalla psicológica que acaban de ganar. La gente ya lo grita. Gallardo no miente, Gallardo no traiciona, Gallardo lo hace. Y esa sensación de pertenencia, de que el técnico y la dirigencia cumplen con sus promesas, es un plus que no se puede comprar. Mientras tanto, en Liniers, el panorama es desolador. La herida abierta por la confesión de Sosa se hizo aún más profunda con la confirmación del pase. Los hinchas de Racing no solo perdieron a un jugador, perdieron un patrimonio, una parte de su identidad. Las sensaciones de traición, de que un pibe de la cantera, con un futuro enorme, se fue al rival de toda la vida. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de pasión, ahora son un campo de batalla de reproches y lamentos. La gente se pregunta cómo se permitió que algo así sucediera, cómo la dirigencia no pudo retener a un jugador de ese calibre. El dolor es inmenso, y el debate sobre la gestión del club es más fuerte que nunca. La herida, señores, va a tardar mucho en sanar, porque en el fútbol, los sentimientos, a veces, duelen más que las derrotas. Capítulo 7. El ajedrez táctico de Gallardo y la reconstrucción de Racing. La llegada de Sosa no es solo un fichaje, es el cierre de una jugada maestra. Con él en el plantel, Gallardo soluciona de un plumazo los dos grandes problemas que tenía en la defensa. Por un lado, la lesión de Pesella deja de ser un dolor de cabeza, porque ahora, el muñeco tiene a un defensor de élite, joven, con un futuro enorme, que puede suplirlo sin que el equipo lo resienta. Sosa le da una salida limpia desde el fondo, un juego aéreo temible, y una mentalidad ganadora que se adapta a la perfección al estilo de River. Puede jugar en la línea de 3, en la de 4, con o sin sus compañeros. Es el defensor polifuncional que Gallardo tanto quería. Por el otro lado, la llegada de Sosa presiona a Boselli. Con la competencia de un jugador de ese calibre, el defensor de River va a tener que subir su nivel. Va a tener que demostrar que está a la altura de las circunstancias. O va a tener que aceptar que su lugar en el once inicial está en riesgo. La llegada de Sosa no solo refuerza la defensa, la potencia. Le da a Gallardo la profundidad de plantel que necesita para competir en todos los frentes. Le da la tranquilidad de que su defensa está cubierta para el futuro. Mientras tanto, en Racing, el panorama es desolador. La salida de Sosa deja un vacío enorme, un agujero en la defensa que va a ser difícil de llenar. El club va a tener que salir al mercado de pases a buscar un reemplazo de jerarquía, y la vara está muy alta. Van a tener que negociar con la presión de la hinchada, con la urgencia de encontrar una solución. La partida de Sosa obliga a Racing a una reconstrucción de la defensa, una tarea titánica que va a requerir de paciencia, de inteligencia y de mucho dinero. Capítulo 8. El futuro escrito. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a adaptar Santiago Sosa al mundo River? Un mundo de presión, de exigencia, de títulos. ¿Va a poder lidiar con el peso de la camiseta, con la expectativa de la gente, con el hecho de ser el tapado de Gallardo? El pibe ya demostró tener personalidad, al confesar su amor por River y al resistir las presiones de Racing. Pero ahora, el desafío es aún más grande. El mundo va a estar mirándolo, y cada uno de sus movimientos va a ser analizado con lupa. Y la pregunta más importante de todas: ¿cómo va a ser el reencuentro de Santiago Sosa con Racing? ¿Cómo lo va a recibir la hinchada? ¿Va a ser un partido de fútbol, o va a ser una guerra? La historia ya está escrita. El final de la novela llegó. Pero la verdadera historia, la que se va a contar en la cancha, recién comienza. Entonces, la pregunta es: ¿Gallardo hizo la jugada perfecta? ¿Sosa va a convertirse en ídolo? ¿Racing va a poder reponerse de esta herida? Dejen su opinión en los comentarios. Y no se olviden de seguirnos para no perderse ni un solo detalle de esta historia increíble.